Hagamos este ejercicio que nos pide completar la siguiente tabla. Y nos dan tres soluciones de distintos compuestos con concentraciones molal, molal, no molar, sino molal, porcentaje de masa en masa y fracción molar de soluto. Entonces acá y acá a la derecha tenemos las masas de cada átomo, de carbono, hidrógeno, oxígeno, sodio y yodo. Entonces vamos con la primera, que es ioduro de sodio. 0,150 molal. Y tenemos que pasarlo a por ciento más en masa. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar molal a por ciento más en masa? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que estos 0,150 son los moles de soluto, que en este caso es el ioduro de sodio, el soluto, en 1000 gramos de solvente o 1 kilogramo de solvente. O sea, molalidad, digamos, es mol de soluto por kilogramo de solvente. Esto se puede expresar o así o con esta regla de 3, digamos, o con este renglón de regla de 3, digamos, donde tengo 0,150 mol de soluto en 1000 gramos de solvente o 1 kilogramo. Yo puse 1000 gramos porque me parece más fácil para calcular, pues trabajamos todos en gramos. Entonces vamos a calcular la masa molar del ioduro de sodio y esto nos va a permitir pasar esto a gramos, ¿sí? Entonces, si mr es masa dividido mol, masa va a ser igual a mr por los moles. N chiquitita es mol. Entonces, calculamos la masa molar del ioduro de sodio con estos datos, 127 más 23, y nos da 150 gramos por mol. Entonces, la masa va a ser el mr, es decir, 150 gramos por mol por 0,150 mol. Mol se me da con mol y nos queda la masa de 22,5 gramos de soluto. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Bueno, ya tenemos la masa del soluto y la masa del solvente. Así que vamos a calcular la masa de solución. Que la masa de solución, si se acuerdan, solución es soluto más solvente. Entonces la solución va a ser 22,5 más 1000 gramos. Y esto nos da 1022,5 gramos de solución. Entonces con esto ya podemos calcular por ciento más en masa. Porque por ciento más en masa, ¿qué era? Masa de soluto dividido masa de solución por 100, ¿no? O si no, X gramos de soluto en 100 gramos de solución. Esta es otra forma de ver por ciento más en masa. Entonces, calculémoslo con la fórmula, o como quieran, es lo mismo. Y nos va a quedar que por ciento más en masa es 22,5 gramos dividido 1022,5 gramos por 100, que nos da, hacemos 22,5 dividido 1022,5 por 100. Y nos da 2,20% masa en masa. Entonces este es el primer resultado que podemos escribir en la tabla. Si quieren lo podemos hacer con la regla de 3, que sería, siguiendo esto, sería que si en 22,5 gramos de soluto están en 1022,5 gramos de solución, en 100 gramos de solución va a haber 100 por 22,5 dividido 1022,5. Y nos da lo mismo.
Entonces acá ponemos 2,20. Y ahora nos queda fracción molar. ¿Y cómo hacemos para pasar fracción molar? Bueno, fracción molar de soluto es moles de soluto dividido moles de soluto más moles de solvente. O sea, los moles totales. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir moles de soluto dividido moles de solución. Entonces, ¿cómo calculamos los moles de solución? Los moles de soluto ya están, porque era 0,150. ¿Y lo de solvente cómo lo sacamos? Bueno, sabemos que las soluciones son, en este caso, todas estas soluciones son en agua, son soluciones acuosas. Entonces el solvente va a ser agua. ¿Sí? Y la masa molar del agua es 18 gramos por mol. Entonces, siguiendo la misma cuentita acá, donde masa es mr por moles, podemos calcular los moles. ¿Sí? Pasamos dividiendo masa molar y nos queda los moles. Porque nosotros cuando tenemos solvente tenemos 1000 gramos. Entonces, N va a ser igual a la masa dividido mr. Es decir, 1000 gramos dividido 18 gramos por mol. Gramos se van con gramos. Me queda mol abajo del denominador. O sea, me queda como denominador en el denominador. Es decir, va a quedar como... va a pasar arriba, digamos. 1000 dividido 18 nos da 55,56 mol. Entonces, usamos... ahora sí podemos calcular la fracción molar, que nos queda mole de soluto 0,150 mol dividido 55,56, que son los moles de solvente, más los moles de soluto. Mol se me da con mol, hacemos esta cuenta, ponemos la calculadora 0,15 o 0,150 dividido 55,56 más 0,150. Y nos da 2,69 por 10 a la menos 3. Y eso es lo que va acá. ¿Sí? Entonces ya tenemos para el yoduro de sodio pasar las concentraciones. Pasamos de molalidad a por ciento masa en masa. Vamos con el tercero. Así seguimos con lo mismo de yoduro de sodio, donde tenemos la misma concentración, 0,150 molal. Entonces, tenemos este compuesto que es la sacarosa, o sea, el azúcar que consumimos. Y tenemos 0,150 molal. Y vamos a pasarlo de vuelta otra vez, al igual que el hidruro de sodio, a por ciento masa en masa. Entonces vamos a calcular estos gramos, digamos, a partir de la masa molar. Entonces, la masa molar es 12 por 12 más 22 por 1 más 16 por 11. Entonces, hacemos este cálculo en la calculadora y nos da 342 gramos por mol. Entonces, pasamos esto que son los moles, o sea, repetimos, esto era siendo 0,150 mol de soluto en 1000 gramos de solvente. Entonces, pasamos esto a gramos, en donde mr era masa por mol. Entonces los moles van a ser, la masa va a ser mr por n. Entonces la masa es 342 gramos por mol por 0,150 mol. Y nos da 342 por 0,150, 51,3 gramos de soluto. ¿Sí? Estos son los gramos de soluto que tenemos. Entonces,
como antes, si solución era soluto más solvente, tenemos el solvente y tenemos el soluto, la solución nos va a dar 51,3 gramos más 1000 gramos, o sea, 1051,3 gramos de solución, ¿sí? Entonces, de vuelta, si por ciento masa en masa era masa de soluto dividido masa de solución por 100, reemplazamos con los números y nos queda soluto 51,3. Solución 1051,3 por 100 nos da 51,3 dividido 1051,3, 4,88% masa en masa. Y esto es lo que va a ir acá. Perdón, acá. Entonces, ese es el resultado de masa en masa. Y ahora hagamos lo mismo para pasar a fracción molar. Donde tenemos que fracción molar de soluto es igual a moles de soluto dividido moles de soluto más moles de solvente. Entonces, los moles de soluto los tenemos. Más 55,56. Y esto, al igual que el de arriba, nos da 2,69 por 10 a la menos 3. Entonces acá va a ir por 10 a la menos. Y por último nos queda este, que es el etanol. Entonces volvemos a la tablita y tenemos 5% masa en masa de etanol. Y tenemos que pasarlo a molalidad y fracción molar de soluto. Entonces, tenemos 5% masa en masa. ¿Y qué es 5% masa en masa? Es 5 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Esto es por ciento masa en masa. Entonces, yo con el MR voy a calcular los moles. O sea, paso 5 gramos a moles. Entonces, MR del etanol va a ser 12 por 2, porque tenemos 2 carbonos, más 3 más 2, 5 más 1, 6. 6 por 1 de los hidrógenos y un oxígeno que pesa 16. Entonces, nos queda, esto nos da 46 gramos por mol. Entonces, esta es la masa molar del etanol. Entonces, con eso podemos pasar esto a moles, donde la masa va a ser los moles va a ser la masa dividido MR, donde nos queda 5 gramos dividido 46 gramos por mol. Gramos se me va con gramos, me queda mol. 5 dividido 46 nos da 0,109 mol de soluto. ¿Sí? Que el etanol en este caso va a ser el soluto. Entonces, tenemos los moles de soluto. Ahora, molalidad, ¿qué era? Era tantos moles de soluto en 1000 gramos de solvente. Ahora, ¿tenemos el solvente? No, no tenemos el solvente. Pero tenemos acá que en 100 gramos de solución hay 5 gramos de soluto. Entonces, a partir de la fórmula solución, soluto más solvente, calculamos el solvente como solución menos soluto. Es decir, 100 gramos de solución menos 5 gramos de soluto. O sea, nos da 95 gramos de solvente. ¿Está bien? Ahora, ¿qué significa esto? Que yo ahora sí puedo calcular la molalidad. En donde si 0,109 mol de soluto, que es lo mismo que 5 gramos, tenemos 95 gramos de solvente,
en 1000 gramos de solvente, esto es la molalidad, ¿cuántos moles voy a tener? Entonces hago 1000 por 0,109 dividido 95. Y nos da 1,15 mol de soluto. Y esto es molalidad. 1,15 mol de soluto en 1000 gramos de solvente. O sea, 1,15 molal. Y esto es lo que va a ir acá. Y ahora, por último, pasamos a fracción molar de soluto. ¿Sí? Donde fracción molar de soluto es moles de soluto dividido moles de soluto más moles de solvente. Ahora, ¿tenemos los moles de solvente? No. ¿Tenemos los moles de soluto? Sí. Entonces, calculamos los moles de solvente, como es como es una solución acuosa, donde M dividido MR del agua. Entonces, la masa del solvente es 95 gramos. Y la masa molar del agua es 18 gramos por mol. Perdón, acá taché mal. Gramos se va con gramos y me queda mol. Y 95 dividido 18 nos da 5,28 mol. Entonces, fracción molar de soluto va a ser... ¿Mole de soluto cuánto era? 0,109. Y acá tenemos 0,109 más 5,28 mol se me da con mol. Y nos queda 0,109 dividido 0,109 más 5,28. Y nos da 0,0202. O, corremos esta coma para acá, 1, 2, 2,02 por 10 a la menos 2. Esta es la fracción molar de soluto del etanol. 2,02 por 10 a la menos 2. Y ya con esto completamos todo el cuadrito.